quería empezar preguntándote justo por esto, por la ola de ataques a figuras públicas que ha habido en Estados Unidos estos últimos tiempos. Está el intento de asesinato a Donald Trump que ocurrió en 2 ocasiones. También recordamos este ataque al esposo de la congresista Nancy Pelosi, que lo atacaron a martillazos. Entonces quería conversar contigo sobre esto, ¿no? ¿Qué significa para Estados Unidos, que siempre ha sido visto históricamente como el bastión de la democracia? Hola Ana, gracias por tu invitación. Efectivamente, hace unos días hemos presenciado una vez más un crimen terrible, un crimen de violencia política que se suma a una larga lista de atentados que demuestran el debilitamiento del diálogo y del respeto que debe de haber siempre en el intercambio de ideas de forma pacífica. Y como bien dices, esto termina siendo más impactante aún porque sucede en Estados Unidos, ¿no? Que siempre ha sido el ejemplo de la democracia en el mundo, ¿no? Un poco para contribuir a tu análisis, yo estaba revisando fuentes de información y, por ejemplo, The Wall Street Journal ha sacado que solamente en el 2024 los miembros del Congreso y sus familias habrían recibido más de 9.500 amenazas de muerte, ¿no? Y eso ya te grafica el nivel de polarización que está existiendo en los Estados Unidos, una situación que tampoco es ajena a la región, y estamos viendo lo terriblemente peligroso que se genera cuando el diálogo, el respeto por las ideas contrarias cae y nos adentramos a un espiral de violencia como lo que hemos presenciado, ¿no? Hablando de la figura de Charlie Kirk, que abiertamente tenía posturas homofóbicas contra la comunidad LGTBIQ, tenía posturas racistas o posturas bastante controversiales. ¿A qué crees tú que se debe estos discursos de violencia? Imagino también que como parte de tu respuesta podrías decirnos también el uso de las redes sociales, ¿no? Que ahora hemos visto que las cosas son tendencia, uno se puede escudar a través de cuentas falsas, la desinformación. Entonces, ¿a qué crees que se debe esta polarización tan fuerte del discurso? Bueno, el asesinato de Charlie Kirk creo que hay que analizarlo también un poco desde la perspectiva de su personalidad. Creo que eso ayuda mucho a entender la situación, no solamente el crimen, sino también lo que está pasando. Charlie Kirk, como bien has mencionado, es un activista que desde hace varios años apoya la política del MAGA, ¿no? Del Hagamos América Grande otra vez, del presidente Donald Trump. Y es algo curioso porque él es hijo de una familia de clase medianamente acomodada, que ingresa a la universidad pero no termina sus estudios, con lo cual se genera como una suerte de autodidacta, y se hace conocido justamente por los debates que organizaba en campus universitarios, ¿no? Yo no lo seguía a él, pero sí he visto muchos videos, incluso antes que lo asesinasen, y efectivamente su estilo era, nadie discute que el debatir es sano, pero quizás la forma como lo hizo no terminó siendo la más adecuada en un contexto justamente de polarización donde más bien debe de primar la prudencia y el tino, ¿no? Como hemos podido apreciar, él montaba una carpa, además con un eslogan muy provocador, ¿no? Demuéstrame que estoy equivocado, y comenzaba a debatir con argumentos fundamentados, por supuesto, con académicos o sobre todo con estudiantes. Por eso que no es casual que lo que ha ocurrido es en un campus universitario, ¿no? Entonces, si bien el debate pacífico es bueno, pero también hay que tener mucho cuidado cómo lo hacemos, porque como bien mencionas, él representaba la política conservadurista de Trump. Él era el aladid de la agenda MAGA, que es totalmente contraria con, digamos, la ideología del wokismo que también se está mencionando, esta tendencia progresista. Y si tú comparas, por ejemplo, ambas agendas, son totalmente contradictorias. Eh, Kirk había publicado 3 libros y uno de ellos justamente explicaba lo que era el movimiento MAGA, y encuentras unos antagonismos enormes, ¿no? Es decir, como bien has mencionado, más que él fuese racista, él no reconocía los derechos de las minorías LGTB, cuestionaba, por ejemplo, el cambio climático, ¿no? Entonces, es más, hizo un comentario minimizando o de alguna manera banalizando los crímenes con el uso de armas, y claro, también poniéndose del lado de cuántas personas han tenido víctimas en sus familias por pistoleros, termina generando un fastidio, ¿no? En la población, sobre todo en la más joven, ¿no? Entonces,
hemos visto pues que todo este caldo de cultivo ha generado esta ola de violencia que lamentablemente estamos presenciando al día de hoy, ¿no? Y tanto Trump como lo fue Kirk en su momento son fiel defensores de la segunda enmienda de la Constitución de Estados Unidos, del uso libre de las armas, ¿no? Y esa segunda enmienda es un poco complicado que se haga referencia a algo que fue creado, que fue publicado en un contexto completamente distinto al que vivimos ahora, ¿no? Entonces, ¿tú crees que este crimen contra Charlie Kirk marque el punto de quiebre para que finalmente se ponga sobre la mesa una reforma real de armas? ¿O crees que esto se va a limitar a que aumente la polarización o que cause aún más violencia? Porque se habla mucho desde sectores más demócratas una reforma completa de las armas. ¿Tú crees que finalmente se pueda lograr eso o que siquiera del sector republicano se ponga sobre la mesa? Yo creo que, mira, este es un hecho que lamentablemente se suma a otros ya ocurridos, ¿no? Entonces, sin duda alguna se vuelve a traer a la mesa de debate esta necesidad de modificar la segunda enmienda. Yo creo que hay también que tomar en cuenta el lobby político que hay de las empresas justamente fabricantes de armas y que muchas veces financian campañas políticas. Entonces, podría ser un debate más de los tantos que han habido. Y además porque hay que entender que el uso de armas está muy arraigado también digamos, en la historia de los Estados Unidos. Como tú bien mencionabas, originalmente la segunda enmienda que se atribuye a Madison después de la independencia de Estados Unidos era en un contexto de un grupo de colonias que se independizan de la corona inglesa y que para evitar justamente volver a caer en una monarquía absolutista tenían que estar armados. Pero claro, en una sociedad en la que tampoco el Estado se está preocupando por la salud mental de las personas, es muy peligroso, obviamente, que las armas sean tan accesibles para todos, ¿no? Entonces, yo creo que más bien el uso, además de la muerte de Kirk, tú mencionabas algo que era muy importante. De hecho, en el Congreso de Estados Unidos se había propuesto un minuto de silencio y también en el Parlamento Europeo. Y no siempre ha sido bien visto este acto porque, claro, de alguna forma es casi como elevarlo a una categoría de héroe y avalar de alguna manera las ideas que él defendía. Entonces, va a ser sin duda alguna un debate. Recordemos que también hay otros hechos que están ocurriendo en Estados Unidos por las políticas antimigratorias del presidente Trump. Estaba revisando el día de ayer los números de la Fed. Agosto ha cerrado con 2,9 de inflación en los Estados Unidos, se ha incrementado en medio punto porcentual, con lo cual ya está permeando obviamente un impacto en la población del encarecimiento de la vida. Entonces todo eso genera un caldo de cultivo para lamentablemente encontrar canales de desfogue a través del uso de la violencia, ¿no? En una sociedad, como bien comento, donde conseguir un arma es muy fácil, ¿no? Sí, y hay algunos estados dentro del territorio estadounidense que tienen una legislación distinta, ¿no? En algunos tienes que ser mayor de 16 años, en otros tienes que aportar una licencia, entonces hay una inequidad tremenda respecto a la legislación. Sí, es correcto. Hay estados en donde se permiten tales armas, hay ciertos requisitos, pero lo cierto es que al final, en tanto esto es un derecho reconocido a nivel constitucional, el propósito es el mismo, o sea, puedes comprar un arma, ¿no? Entonces, vale la pena preguntarse hasta qué punto tu legítimo derecho de defenderte puede también constituir una amenaza a la seguridad nacional, ¿no? Y es paradójico porque, claro, en un contexto de violencia en donde seguramente muchos afectados por la violencia, por el sicariato, por la extorsión, quisieran obviamente responderle de igual a igual, es ahí donde justamente el Estado tiene que aplicar políticas públicas eficaces y no evitar justamente caer en salidas fáciles a problemas complejos que lo único que hacen es más bien gatillar la violencia. Y para cerrar, quería preguntarte sobre, eh, bueno, activistas, conservadores y algunos congresistas están evaluando proponer medidas de seguridad
para el momento en que políticos salgan a hablar de manera pública, ¿no? Tú bien lo mencionabas que Charlie Kirk no era un político, pero igual se está aprovechando un poco el espacio para que se discuta porque si bien no era político, era una figura pública bastante conocida en Estados Unidos. ¿Tú consideras que estas medidas, de qué manera quizás podrían implementarse, estas medidas de seguridad? Sí, por supuesto. Creo que después de esta experiencia y además viendo también lo que está ocurriendo en la región, acuérdate lo que pasó en Colombia, ¿no? Con un precandidato presidencial con Miguel Uribe, y en Ecuador con el asesinato también de otro candidato presidencial como Fernando Villavicencio, ¿no? Estamos llegando prácticamente al absurdo que los candidatos a la presidencia tengan que dar discursos protegidos por una luna antibalas, ¿no? Es cierto que hay que mejorar la seguridad, pero a la larga lo que debe de atacarse es el problema a fondo. Y aquí yo creo, si me permites un poco la reflexión, que hay que identificar a los responsables, ¿no? De un lado tenemos los gobiernos en el sentido de hacer medidas eficaces, gobernar también con sensibilidad, porque por ejemplo, el caso del Perú, si me permites el ejemplo, ¿no? Nos va bien en el ámbito económico. Nadie puede negar que tenemos una moneda fuerte, nuestras reservas van incrementándose, pero claro, a la persona de a pie no siente esa bonanza económica en su bolsillo, ¿no? Tenemos profesionales que egresan y no encuentran trabajo o si encuentran trabajo con salarios en verdad leoninos, ¿no? Y en vez de gobernar con un sentido de sensibilidad, vemos también a políticos que parece que gobernasen de espaldas a la realidad y eso genera insatisfacción y lamentablemente violencia. Y eso abre las puertas porque cuando una sociedad se desentiende de sus autoridades, cuando ya no espera nada del Estado, se abre las puertas justamente para que puedan entrar populistas que se nutren justamente del pensamiento simple y promueven salidas simples a problemas complejos, ¿no? Y comenzamos a ver justamente cómo se deteriora la democracia, ¿no? Y el gran papel también que tienen de las universidades. Por eso, repetía, no es casual que este joven se haya hecho conocido justamente a partir del debate en las universidades. Las universidades deben de ser focos de enseñar a debatir, enseñar a construir consensos y a respetar. Yo, por ejemplo, soy profesor de Derecho justo en la Universidad de Lima, enseño Derecho Internacional, pero no puedo dejar de hablar de política. Y entre mis alumnos trato justamente de promover el diálogo de políticas que puedan despertar posturas a favor o en contra, pero siempre debatidas con respeto, ¿no? Que es justamente lo que nos permite vivir en una sociedad organizada.